para el pastor en primer lugar. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo, habiendo recibido la salvación, si algo ha cambiado en mí, anteriormente, yo yendo a la iglesia presbiteriana, yo todos los días a la madrugada me arrepentía de mis pecados. Después de arrepentirme de mis pecados, yo decía ante Dios, Dios, hoy de ninguna manera voy a cometer pecado. Y de aquella manera me decidía y yo comenzaba a decidirme. Y había deseos, también ambiciones y vivía una vida engañosa. Y al día siguiente volvía a cometer pecado. Tantas veces ocurría algo así. Pero yo cada noche, hay un lugar donde mis amigos se reunían. Allá toman, fuman, roban. Y yo siempre en la iglesia decía, varias veces me decía y decía, no me voy a ir allá, pero yo después estaba allá. Cuando me determinaba varias veces, ya estaba otra vez allá. Y por eso yo sentía mucho tormento. Después de recibir la salvación, cuando el Señor entró en mí, demasiado cambié, porque no sé desde cuándo, pero ya no llegué a ir allá. Anteriormente, aquellos amigos que yo tenía me decían, ¡ay! ¿Cuándo? ¿Dónde fuiste en aquel momento? Anteriormente, el deseo de la carne, la codicia, cuando surgía de mí, yo no tenía ninguna fuerza para poder superar eso. Yo simplemente era arrastrado tal como era y tanto me empeñaba en no cometer pecado y vivía una vida en que me arrastraban. Después de recibir la salvación, demasiado eso había cambiado. En nuestra iglesia, cuando nosotros nos fijamos, ¿qué diferencia hay con otras iglesias? En nuestra iglesia, el porcentaje de divorcio casi es cero, se avecina al cero. Casi en algunas ocasiones puede haber que se divorcien, sin embargo, bueno, hay también mucha gente que después de haber divorciado, cuando viene a la iglesia, ellos se juntan. Creo que ese número negativo irá aumentando, o sea, irá a lo positivo. Es decir, matrimonios en que yo soy el presentador. Nunca yo he oído que ellos se hayan divorciado. Yo cuando me pongo a pensar, me detengo a pensar en eso. Claro, hay varias razones para el divorcio. Entre ellos es cuando el hombre le engaña a la mujer. Y hay muchos casos de ello. Hermanos y hermanas que han recibido la salvación tienen la misma codicia, tienen el mismo deseo. Sin embargo, nosotros, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ya que mata el deseo que está en nosotros y no somos arrastrados por ello, y de aquella manera, aunque surge el deseo, nosotros no somos cautivados y somos arrastrados, sino que yo estoy venciendo eso. Hoy yo, en la reunión de hermanos casados, contesto, cuando yo estaba en la iglesia presbiteriana, nuestra iglesia casi, los pastores y los ancianos, tanto se peleaban. Aparentemente no era una pelea así simplemente, sino que esa pelea que estaba dentro, en todas las palabras tenían espina. Nosotros también estábamos conformados con la misma persona, pero después de recibir la salvación, aquel deseo, aquel odio, aquella ambición, aquellos orgullos, aquellas ambiciones, no es que no surge, sino que por más que surja, por el Espíritu Santo lo vencemos y nosotros no vivimos cautivados por ello. Hermanos y hermanas de nuestra iglesia, hay tanta gente que vive en medio de la pobreza también, pero viven en medio de tanta paz. Comúnmente la gente, por más que recibe mucho sueldo, tiene tanto deseo de querer gastar el dinero y malgasta el dinero. Por eso siempre les falta cuando es momento de que les sale el sueldo y tiene que pedir préstamo. En nuestra iglesia, los hermanos y hermanas, por más que viven en medio de la pobreza, no viven así. Ese deseo, esa ambición de querer usar el dinero, los hermanos lo vencen, el querer tomar, el querer apostar. También, a veces cuando decimos,
cuando quieren engañar al marido o a la esposa, no es que no tienen ese corazón, sino que el Espíritu Santo, estando dentro de nosotros, nos hace vencer aquel corazón, nos da la fuerza para poder vencer eso. Estamos venciendo, por eso tenemos la paz y vivimos una vida muy bendita. En esta Biblia dice, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Es decir, yo cuando robo, cuando tomo, cuando me drogo, cuando vivo una vida mala y por querer corregir, no por eso corrijo, sino que ese deseo de la carne, cuando quiero drogarme, cuando quiero tomar, es decir, o sino cuando quiero adulterar, aquellos deseos. Tengo que tener la fuerza para poder vencer eso, pero mi ser no puede vencer eso. Mediante el Espíritu, cuando uno supera el comportamiento de la carne, uno vive. Aquí dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando el Espíritu de Jesús entra en nuestro corazón, cuando yo tengo el deseo de querer gastar el dinero, cuando tengo el deseo de querer drogarme, cuando tengo el deseo de querer tomar, o si no, cuando yo soy orgulloso, tantas cosas yo tengo que superarlo. Y yo de qué uso el dinero, pero no soy esclavo del dinero. Aunque vivo casado, no soy siervo esclavo del adulterio, no soy esclavo del pecado, del deseo. Y podemos despojarnos de ellos. Dios nos da la fuerza para poder vencer ello y por eso somos muy felices. Yo, viniendo a la iglesia de Gangnam, cuando yo me pongo a pensar, yo y mi esposa, cada noche oramos y pienso que somos muy felices. En nuestra iglesia nunca hemos visto alguna lucha, como tampoco siendo pastor. Tantos errores he cometido, pero ningún hermano, ninguna hermana ha expresado de que yo he hecho mal o alguna incomodidad. No es que somos perfectos, sino que por más que somos débiles, insignificantes, dentro nuestro tenemos la fe para poder vencer eso. Fácilmente explicando, si vivimos por la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, nos da la fuerza para poder vencer eso de la carne, por más que sea una persona sin fe. Cuando nosotros nos fijamos en todo, el deseo de la carne, uno vence, y cuando vemos eso, nosotros estamos muy agradecidos. La mayoría de los hermanos y hermanas, de la misma manera, tienen el deseo de la carne, la ambición, la codicia. A veces no pueden vencer y a veces caen, se equivocan, pero en otras ocasiones vemos cómo vence, superando aquella situación. Aquella fuerza no está en uno, sino que está en el Señor. No es que yo digo, yo tengo que dejar de cometer pecado, yo tengo que dejar de seguir a la carne, yo no tengo que adulterar, yo no tengo que tomar. No es así, sino que el Señor, cuando está dentro de mí, ese Espíritu es lo que me hace vencer y yo me acerco más al Señor. Y cuando el Señor está en el corazón nuestro, superamos eso y vivimos una vida bendita. Yo, dentro de la iglesia, estoy muy agradecido por cada uno de los hermanas y hermanos y esclavos de la carne, esclavos del dinero, de la codicia, del deseo éramos, pero los hermanos y hermanas recibiendo la salvación se han despojado de ello y una vida brillante, placentera están viviendo y estamos muy agradecidos. A veces ustedes, cuando están amarrados al pecado, a la carne, no traten de vencer aquel pecado, sino que el Señor que los ha salvado en la cruz, con aquella gracia, no dejen distancia, sino que acérquense con el corazón ante el Cristo, y ese corazón del Señor Jesucristo vencerá todo, y a aquella gracia estamos agradecidos, y les hablé acerca de esto. Gracias.